El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el sexto capítulo de Sansa Stark en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy se viene otro capítulo más de Aguas Negras. Ya hemos visto dos, vamos ya por el tercero desde el punto de vista de Sansa esta vez. Decíamos en el capítulo anterior, el de Tyrion, que de alguna manera los sucesos ocurren un poco al mismo tiempo. Yo creo que es como el tercer punto de vista, que es el de Sansa, que está precisamente con todas esas señoras. Y cómo no podemos olvidar esas fantásticas, entre comillas, lecciones que le da Cersei a Sansa, que yo creo que es una de las partes más interesantes del capítulo. Así que nada, vamos a ello. Santi, ¿tú qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, uno más de esta saga de las Aguas Negras, donde tenemos un capítulo que, lo hablábamos ahora off micro, es bastante interesante, muchas cosas, incluso de cómo está hecho. Pues sí, tiene cosillas interesantes, a pesar de ser un capítulo cortito, pero como dice Bea, nos da pues ese otro prisma en esta batalla de las Aguas Negras que ya está, yo creo, en su punto más, uno de sus puntos más intensos. Todavía tiene que ascender un poquito más. Pero antes de pasar a analizar todo lo que nos trae este capítulo, os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación, contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para patrons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/La Canción Continúa. Pero vamos a empezar por lo importante que es vuestra participación a través de esas preguntitas que nos hacéis en Instagram, esas preguntas de los oyentes con las que vosotros también participáis en el podcast. Así que, Santi, cuéntanos qué nos han preguntado esta semana. Pues esta semana nos han hecho una de estas preguntillas de opinión nuestra, así que creo que va a estar pues bastante divertido. Vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal amigos de La Canción Continúa? Mi nombre es Javier y os escucho desde Linares, en Jaén. Muy contento además porque os descubrí hace unos meses y por fin he conseguido alcanzar la relectura y ponerme al día con los podcasts. Mi pregunta para este capítulo de Sansa sería un what if. En caso de que Stannis hubiese vencido en la batalla de las Aguas Negras, ¿cómo creéis que hubieran sido tratados, juzgados e incluso condenados los personajes de Tyrion, Joffrey, Cersei y Sansa en caso de sobrevivir? Un saludo y muchas gracias por el fabuloso trabajo que hacéis. Bueno, a ver, en esta pregunta lo primero que voy a hacer es un matiz. Lo siento, persona que ha hecho la pregunta, porque voy a cambiarte un poquito las reglas. Y es que vamos a tomar en cuenta de que Cersei haya sido solamente de lengua para afuera el decir que se va a matar y que al final los servicios de Ilyn Payne no hubieran sido requeridos. Entonces, yo creo que aquí hubiera sido bastante complicado, porque Stannis hubiera tenido que mostrar mano firme, mostrar evidentemente que aquí no le va a bailar el agua a nadie. Hubiera sido complicado porque creo que nos hubiéramos encontrado con el hecho de que a Cersei se le hubiera juzgado más duramente, pero casi que a su hijo, porque al final Joffrey es un niñato que no tiene todavía edad real para gobernar, por algo Cersei en este momento es la reina regente, y el peso del castigo hubiera caído sobre Cersei y sobre Tyrion, sobre todo porque en este momento Jaime sabemos de que no está disponible en desembarco, por lo tanto no le hubiera podido llegar el castillo tan rápido. Pero es esto, creo que hubiera habido algún tipo de escarnio público, sobre todo porque pensemos que si Stannis ha ganado es porque ha derrotado a Tywin en batalla también. O sea, porque recordemos que aquí viene Tywin y salva la papeleta, pero en este universo, en este what if del que vamos a opinar, pues en mi cabeza Stannis ha ganado incluso a Tywin. Por lo tanto, Tywin estaba en batalla, imaginémonos que se han fulminado a Tywin. A partir de ahí,
tenemos a un Tyrion malherido y a Cersei. Yo creo que el peor de los castigos le hubiera caído a Cersei. Porque hubieran tenido que hacer un ejemplo con ella de... esto es lo que pasa con los traidores. Además del hecho de que probablemente Joffrey se hubiera intentado sublevar, porque otra cosa no, pero va de bravucón por la vida y probablemente se lo hubieran tenido que cargar también. Aquí lo que yo veo es con Sansa, porque Stannis sabe que sí, que Robb también está sublevado, pero Sansa es una víctima más en todo este conflicto. Creo que hubieran intentado negociar con Sansa, pero no creo que hubiera hecho ni que mataran a Sansa, ni la hubieran tratado mal, ni... O sea, a unas muy malas se la lleva a Rocadragón con Edric y allí la tiene como a nivel de pupilo, por así decir. Entonces, creo que a la pobre Sansa sí que se hubiera salvado del destino funesto que le toca. Cersei le hubiera caído pues todo el peso de la ley y, de hecho, incluso vamos a hacer una cosa que es aún más terrible y que hubieran usado a Joffrey para algún tipo de ritual del Señor de la Luz. Porque al final es el hijo, aunque sea bastardo, eso no lo sabemos, pero hubieran podido usar ahí a Joffrey como ejemplo de esto es lo que pasa cuando os enfrentáis al Señor de la Luz. Eso ya hubiera sido, vamos, el acabose total de todo este momento de juzgar personas. No estamos teniendo en cuenta ni a Petyr, ni a Varys, ni a toda esta gente, porque creo que al final hubiera sido Stannis en plan de toda esta gente no me sirve, quítamela de en medio. Pero los que realmente tiene que hacer un juicio público es pues a los Lannister y a Sansa, que son los más importantes pues aquí. Pero bueno, compañeras, ¿vosotras qué pensáis? Bea, cuéntanos. Pues la verdad es que la pregunta me parece bastante interesante porque implica meterse en la cabeza de Stannis Baratheon, que siempre es un must. Porque por mucho que yo, ya sabéis que no soy especialmente estanista, sería la palabra. ¿Qué cerca está estanista de stalinista? Os fijáis, perdón, ya está hecha la broma. Aunque yo no soy muy estanista, es cierto que siempre es interesante meterse en esa cabecita. Entonces, tenía aquí opiniones enfrentadas cuando he visto la pregunta. Estaba hablando Santi, seguía teniendo opiniones enfrentadas y pensaba que las conseguiría tirar hacia un lado o hacia el otro, pero no he sido capaz. Como decía, hay como para mí dos cosas enfrentadas, ¿no? Siempre se ha dicho que Stannis es una persona pues muy, ¿no? Como el acero, ¿no? No se dobla, no se rompe, es muy dura, es muy firme, ¿no? Y como que le cuesta virar, pero recordemos que él es el primero que de alguna manera le hace ese speech a Davos en el que dice que, bueno, que al final él ha perdonado a los seguidores de su hermano Renly para que le ayuden a ganar la batalla. Entonces, teniendo eso en cuenta, me pregunto cómo se hubiera comportado con las personas. Santi dice que Cersei hubiera sido castigada muy duramente. Yo no estoy tan segura. Es decir, que la hubieran castigado, efectivamente sí. Pero creo que Stannis la hubiera castigado más por el hecho de haber tenido hijos bastardos que desestabilizaran el reino que por el hecho de que sea reina regente o de que esté de alguna manera defendiendo la ciudad. Creo que de alguna manera Stannis podría valorar la defensa de la ciudad como concepto y por reina regente no la mataría. Por mujer lo dudo tampoco, pero desde luego por el hecho de haber sido adúltera y haber tenido hijos bastardos con su hermano nada menos, quizás por eso sí. En cuanto a Joffrey, tendría que haber ido para adelante y estoy de acuerdo con Santi, incluso puede ser que Melisandre tuviera una de esas fantásticas ideas que tiene a veces de ofrecerlo al Señor de Luz. En cuanto a Sansa, creo que Sansa hubiera quedado no tanto como pupila, sino como rehén, no sé cómo decirlo, ¿no? Bueno, pues tengo a Sansa aquí, no creo que la hubiese llevado a Bastión, creo que la hubiera mantenido en desembarco, porque al final es un poco esa llave con Robb, aunque de momento a Cersei no le ha servido de mucho, para que vamos a engañarnos, pero bueno, es esa llave con Robb a la que quizás podrían llegar a acuerdos, ¿no? Una vez llegara al trono. Aún así, por ejemplo, Tyrion sí que no estoy tan segura de si lo ejecutaría. Porque en eso sí que creo que Stannis, creo que sería capaz de valorar
la inteligencia de Tyrion o la estrategia militar de Tyrion. Y quizás, quizás al principio podría recibir algún castigo, pero yo no creo que le matara porque Stannis, ya os digo, no soy yo muy fan de Stannis, pero creo que Stannis es capaz de ver, por ejemplo, pues la valía que tiene Davos independientemente de dónde venga, y creo que lo mismo podría pasar con Tyrion. El tema aquí es Tywin, que sigue por ahí, quiero decir. Entonces, mientras Tywin siguiera por ahí, sin duda Tyrion sería enemigo número 1, pero en el hipotético caso de que Tywin palmara o lo que fuera, quizás Stannis hasta podría perdonar a Tyrion, porque al final Tyrion está defendiendo la ciudad pues en nombre de su rey. Yo creo que Stannis puede respetar eso de alguna manera, ¿no? Entonces, en conclusión, Sansa, rehén, Cersei va para adelante, pero por ser una adúltera, Joffrey sacrificado al dios rojo y Tyrion en barbecho. Esa es mi conclusión. Mientras contestaban mis compañeros, he hecho un pequeño poema de mi respuesta a las acciones de Stannis a esta pregunta, ¿vale? Allá va, apláudanme al final. Stannis, nombrado rey, mata a los bastardos y a Cersei, mata a Jaime y a su padre, y con la cabeza del enano hace un desmadre. Negocia con los norteños gracias a Sansa, y luego se acuesta y descansa. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Me parece que es digno de cualquier canción de Florian y... Grande. Deberían cantarlo los bardos. O sea, que básicamente la única que se salva es Sansa para negociar, ¿no? Eso es lo que quieres decir. Ver, sí, voy a desarrollarlo un poco más allá de este. Creo que ha quedado bastante claro. No creo que tengas que desarrollar mucho. Sí, de hecho me he puesto Analicemos poeta. sintácticamente este poema. Sujeto predicado. Me he puesto poeta porque para mí está bastante claro. Sí que es verdad que hemos debatido muchas veces, bueno, si Stannis es más o menos flexible, pero en esta posición tan difícil en la que está ahora, ¿no? De que tiene que demostrar mucho y que los Lannister realmente suponen una amenaza tan grave, pues creo que está en esta tesitura de ser Stannis el rígido, ¿no? Stannis el que a pesar de que le has salvado la vida, te corta los dedos, ¿no? Ese Stannis es el que se sentaría en el trono de hierro. Entonces, de llegar a ganar, ¿no? Como dice Santi, a Tywin, a todo este escenario de las Aguas Negras, creo que habría tenido que primero deshacerse de la casa Lannister casi al completo, sobre todo de Cersei y de los bastardos, porque eso significa que su posición se queda, digamos, se sostiene, ¿no? Y sobre todo porque los puede acusar fácilmente de traición a la corona, engaño al rey, bla, 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 ¿no? Quizá más complejo sea con Tyrion, pero como su posición ahora es la de mano del rey y defensor principal militar de desembarco, yo creo que iría para adelante también. Y la única que se salvaría yo creo que es Sansa, y no quizá por gusto, sino porque Stannis tiene con ella una baza para abrir negociaciones con los Stark, ¿no? Porque ahí podrían empezar a parlamentar, a pesar de que Robb tenga esas ideas de independencia que a Stannis no le gustan. Sí que es verdad que una vez estén los Lannister fuera del mapa, se haya vengado de alguna forma a Ned, etc., yo creo que todo estaría bastante más tranquilo, estaría bastante más calmado, y a partir de ahí podrían iniciar ciertas conversaciones para las que a Stannis le vendría bastante bien el tener a Sansa de rey, ¿no? Así que creo que Sansa, de haber sobrevivido a la batalla y a la toma del Torreón, etc., Stannis no la mataría. Pero bueno, yo creo que quedaba bonito con el poema, la verdad que creo que ha quedado claro. Lo he hecho rápido, pero me gusta. Creo que he encontrado mi vocación, que es la de ser poeta cutre. ¿Qué os parece? Eres poeta mamarracha, lo cual me hace mucha ilusión. Debo decir, descubrir esta parte literaria tuya, Berta, es algo que me hace mucha ilusión y que espero que se repita. O sea, no sé cuándo, no sé cómo. Yo entiendo que las musas tienen que bajar a ti, no puede ser siempre Berta que se quiere un perciba. poema por capítulo, así que ya póngase a trabajar. Habrá una sección nueva que será el poema de Berta. Berta hará un poema del capítulo. Y ya nos podremos ir, en verdad, porque el análisis es muy conciso y muy bueno. A veces hablamos más de lo que deberíamos. Podríamos dejarlo todo en 6 minutos y ya está.
¿sabes? Lo mínimo que espero es que la persona que ha hecho la pregunta esté contento, ¿sabes? Así que con eso me quedaré satisfecha y de algún día, si eso, pues si se me ocurre, si como dice Bea, bajan las musas a mí, pues haré otra. Pero por ahora vamos a centrarnos en este capítulo y empezar, pues como cada semana, por el resumen. El brillo de las antorchas se reflejaba en el metal batido de los apliques de las paredes, pero en aquella estancia seguía habiendo oscuridad. Sansa la veía en los ojos claros de Cerilyn Payne, inmóvil como si fuera de piedra. La oía en la espantosa tos de Lord Giles y en los susurros de Osney Kettleblack cuando entró para informar a Cersei de las últimas noticias. La primera vez que entró, subió al estrado y se arrodilló junto al trono. Aunque hablaba en susurros, Sansa no pudo evitar oírlo. Las flotas están enzarzadas en combate. Algunos arqueros llegaron a la orilla, pero el perro ha acabado con ellos, Alteza. Vuestro hermano está alzando la cadena. El septo de Baelor está lleno a rebosar. ¿Y mi hijo? El rey también fue al septo de Baelor para que el Septón Supremo lo bendijera. Ahora está recorriendo las murallas con la mano. Les dice a los hombres que sean valientes, les da ánimo y todo eso. Cersei hizo una señal al paje para que le sirviera otra copa de vino. La reina estaba bebiendo mucho, pero el vino la hacía parecer aún más hermosa. Tenía las mejillas arreboladas y un brillo febril en los ojos. Ojos de fuego valirio, pensó Sansa. Los músicos tocaban y los malabaristas hacían juegos malabares. El chico Luna paseaba por la sala sobre unos zancos, mientras Serdontos perseguía a las criadas montado en su palo de escoba. Los invitados se reían, pero eran risas sin alegría. Sus cuerpos están aquí, pero sus pensamientos están en las murallas de la ciudad, junto con sus corazones. Aquella noche toda la comida estaba condimentada con miedo. Sansa no era la única presente que había perdido el apetito. Lord Giles tosía. Lois Stockworth estaba acurrucada y temblorosa, y la joven esposa de uno de los caballeros de Sir Lancel empezó a sollozar. La reina le ordenó al maestre Frenken que la hiciera dormir con una copa de vino del sueño. «Lágrimas», le dijo despectivamente. «Mi madre decía que eran el arma de la mujer. En cambio, el arma del hombre es la espada». Pero los hombres tienen que ser valientes. Se enfrentan a hachas y a espadas. Todo el mundo intenta matarlos. Jaime me dijo que solo se sentía vivo de verdad en la batalla y en la cama. Yo preferiría enfrentarme a todas las espadas del mundo, a estar aquí, teniendo que fingir que disfruto de la compañía de esas gallinas asustadas. Vos misma las invitasteis, Alteza. Una reina tiene obligaciones. Tú también las tendrás si llegas a casarte con Joffrey. Por sí solas, estas gallinas no son nada, pero sus gallos son importantes, así que me corresponde a mí proteger a sus hembras. Si mi condenado hermano deforme consigue la victoria, volverán junto a sus esposos y sus padres y les hablarán de cómo mi valentía las inspiró y les dirán que en ningún momento dudé de la victoria. ¿Y si el castillo cae? Eso es lo que te gustaría, ¿eh? Si no me traicionan mis guardias, podría resistir aquí algún tiempo. Luego podría subir a las murallas y ofrecerle mi rendición a Lord Stannis en persona. Pero si el torreón de Maegor cayera ante la llegada de Stannis, muchas de mis invitadas probarían las delicias de una violación. Pero si son mujeres, desarmadas y de alta cuna. Su ascendencia les protege, aunque no tanto como crees. Después de la locura de una batalla, no es extraño que los soldados tengan más hambre de carne que de monedas. En las calles a las mujeres no se las va a tratar tan bien. Y tampoco a nuestras criadas. Las bonitas, como esa sirviente de Lady Tanda, van a pasar una noche muy animada. Pero no creas que las viejas y las feas estarán a salvo. Con un poco de vino por delante, parecerán tan atractivas como tú, querida. ¿Como yo? Sansa, no chilles como un ratón. Recuerda que ahora ya eres una mujer. Y además, la prometida de mi primogénito. Si fuera otro podría tratar de seducirlo, pero es Stannis Baratheon. Me resultaría más fácil seducir a su caballo. Vio la expresión dibujada en el rostro de Sansa y se echó a reír.
No seas idiota. Las lágrimas no son la única arma de la mujer. Tienes otra entre las piernas y más vale que aprendas a usarla. En aquel momento, los Kettleblack volvieron a entrar en la sala. En los últimos días, Ser Osmund había ocupado el lugar de Sandor Clegane y Sansa había oído comentar a las mujeres que era tan fuerte como el perro, solo que más joven y más veloz. Osnis se arrodilló junto a la reina. Ha dado resultado, Alteza. El Aguas Negras es un mar de fuego valirio. Hay 100 barcos ardiendo. Puede que más. ¿Y mi hijo? Está en la puerta del lodazal. Habló con los arqueros y les explicó cómo se utilizan las ballestas. Es un chico valiente. Más vale que siga siendo un chico vivo. Hablad. Osfrid tenía una expresión sombría en el rostro. Alteza, los muchachos han cogido a un mozo de cuadra y a 2 criadas que intentaban escapar por una poterna con 3 caballos del rey. Los primeros traidores de la noche. Que Ser Ilyn se encargue de ellos. Cuando se alejaron, se volvió hacia Sansa. Esta es otra lección que tienes que aprender. En noches como esta, si eres buena, las traiciones brotarán a tu alrededor. La única manera de conservar la lealtad de tu pueblo es hacer que te teman más de lo que temen al enemigo. Lo tendré en cuenta, Alteza. Dijo Sansa, aunque siempre había oído decir que era más fácil conseguir la lealtad del pueblo a través del amor. Si algún día soy reina, haré que me quieran. Pensó. Les llegó el turno a las empanadas de centollo y al carnero asado con puerros y zanahorias. Logis comió demasiado deprisa y vomitó. Lord Giles tosía y bebía y acabó por desmayarse. La reina contempló asqueada la figura con la cara sobre el pan relleno y la mano en un charco de vino. Osfrid Kettleblack volvió con la capa escarlata ondeando a la espalda. En la plaza se han reunido un grupo de gente, Alteza. Piden refugio en el castillo. No son chusma, son comerciantes ricos y personas así. Ordenadles que vuelvan a sus casas. Si no se van, que los ballesteros maten a unos cuantos. No quiero que se abran las puertas. A vuestras órdenes. Hizo una reverencia y se marchó. Ojalá pudiera cortarles el cuello a todos yo misma. Cuando éramos pequeños, Jaime y yo nos parecíamos tanto que ni nuestro señor padre podía distinguirnos. A veces nos cambiábamos la ropa y pasábamos un día entero el uno en el papel del otro. Y pese a todo, cuando a Jaime le dieron su primera espada, para mí no hubo nada. Éramos tan parecidos que no comprendía por qué nos trataban de manera tan diferente. Jaime aprendió a pelear, mientras que a mí me enseñaban a sonreír y a complacer. Él heredaría Roca Casterly, mientras que a mí me venderían como si fuera un caballo, para que mi amo me montara cuando quisiera, me golpeara y me desechara al paso de los años cuando apareciera una yegua más joven. A Jaime le correspondieron la gloria y el poder, y a mí el parto y la sangre cada luna. Pero os coronaron reina de los 7 reinos, dijo Sansa. Cuando se llega a las espadas, una reina no es más que una mujer. La copa de Cersei estaba vacía. El paje se adelantó para llenársela de nuevo, pero ella la volvió del revés. Tengo que mantener la mente despejada. El último plato consistía en queso de cabra hervido con manzanas asadas. Osni Kettleblack volvió a entrar. Alteza, están atacando la puerta del lodazal y han llevado un ariete a la puerta del rey. El gnomo ha salido al mando de una columna para combatirlos. Eso los aterrorizará. Espero que no se haya llevado a Joff. No, Alteza. El rey está en las putas, lanzando hombres astados al río. ¡Qué estupidez! Decidle que traiga a mi hijo aquí de inmediato. Pero el gnomo dijo... Vuestro hermano hará lo que le ordeno, o me encargaré de que vaya al mando de la próxima salida, y de que vos lo acompañéis. Después de que se retirasen los platos de la comida, muchos invitados pidieron permiso para ir al septo. Cersei accedió con elegancia. Para entretener a los que habían elegido quedarse, hicieron entrar a un bardo. Cantó acerca de Jonquil y Florian, del caballero dragón y del amor que sentía por su reina, y acerca de los 10.000 barcos de Nymeria. Eran canciones muy tristes. Sansa sintió que se le humedecían los ojos. Te conviene practicar con las lágrimas. Te van a hacer falta con Stannis. ¿Cómo decís, Alteza?
Sansa se movió, nerviosa. Déjate de cortesías güeras. La situación de ahí fuera debe de ser desesperada si hace falta que un enano se ponga al mando. Así que ya puedes quitarte la máscara. Lo sé todo acerca de tus traiciones en el bosque de dioses. ¿En el bosque de dioses? No mires a Serdontos. No lo mires. Cersei no lo sabe. Nadie lo sabe. Tontos me lo prometió. No me traicionaría. Pensó. No he cometido ninguna traición. Solo voy al bosque de dioses a rezar. Por Stannis o por tu hermano. ¿Por qué otra cosa buscarías a los dioses de tu padre? Estás rezando por nuestra derrota. Y eso es traición. Rezo por Joffrey. Insistió nerviosa. ¿Por qué? ¿Por lo bien que te trata? La reina le llenó la copa a Sansa. Bebe. Puede que el vino te dé valor para enfrentarte a la verdad por una vez. Sansa bebió un trago. Eso es beber para ti. Vacía la copa, Sansa. Tu reina te lo ordena. Sansa apuró la copa. ¿Más? No, por favor. La reina hizo un gesto de disgusto. Antes, cuando has preguntado por Serylin, te he mentido. ¿Quieres saber la verdad, Sansa? ¿Quieres saber por qué está aquí? No se atrevió a responder, pero tampoco importó. La reina alzó la mano e hizo una seña. Sansa no había visto a Serylin volver a la sala, pero de repente apareció ante ella. Llevaba hielo desenvainada. Sansa recordaba que su padre siempre limpiaba la sangre de la hoja en el bosque de dioses, pero Serylin no era tan cuidadoso. El acero ondulado estaba lleno de sangre. «Decidle a Lady Sansa por qué quiero que estéis cerca», le ordenó Cersei. Serylin abrió la boca y dejó escapar un gruñido. «Dice que está aquí por nosotras. Stannis puede tomar la ciudad y el trono, pero no permitiré que me juzgue. No dejaré que nos coja vivas». ¿Vivas? Así que más te vale que vuelvas a rezar, Sansa, y esta vez ruega para que el resultado sea otro. Los Stark no podrán alegrarse de la caída de la casa Lannister, te lo garantizo. Acarició la cabellera de Sansa y se la apartó ligeramente del cuello. Nos llamaba la atención durante este resumen cómo es que, a pesar de ser el capítulo desde el punto de vista de Sansa, este capítulo es dedicado casi exclusivamente a Cersei Lannister, que yo diría que se convierte a sí misma en la protagonista, chocando un poquito con Sansa. Así que, Bea, cuéntanos cómo puede hacer un autor para que, a pesar de que un capítulo sea desde un punto de vista de un personaje, el protagonista acabe siendo otro. Pues sí, este capítulo es bastante interesante por este aspecto que comentaba Berta, el hecho de que de alguna manera el punto de vista es el de Sansa, pero la protagonista es Cersei. Esto es una técnica que se utiliza bastante, durante la saga lo veremos varias veces, sobre todo cuando queremos ensalzar a un personaje que por un motivo u otro no tiene punto de vista. En este caso, el autor utiliza a Sansa y lo hace con un narrador que se llama testigo. Porque sí es cierto que durante toda la saga nosotros tenemos una tercera persona que se va distribuyendo a lo largo de los capítulos según el punto de vista con el que lo veamos. Pero hay algunos en los que ese protagonista no coincide con el narrador del capítulo. Efectivamente, en este capítulo, Sansa ve todo desde sus ojos, nos lo cuenta a los lectores, pero no es ella la que realiza las acciones principales, no es ella en quien profundizamos, no es ella la que se nos presenta, la que, digamos, lleva la voz cantante del capítulo. Es una estrategia muy interesante, es una estrategia que quizás para una novela entera se ha visto en relativas pocas ocasiones, aunque si os interesa podéis verlo, por ejemplo, en El Gran Gatsby o incluso en directamente los relatos o las novelas de Sherlock Holmes. En Sherlock Holmes, el narrador de la historia no es Sherlock Holmes, es Watson, pero el protagonista de las novelas sí es Sherlock Holmes. ¿Qué conseguimos con este efecto? Dar una especie de aura misteriosa al protagonista. Al no poder estar en los pensamientos de Cersei y verlo todo desde un narrador desde fuera, que no puede entrar precisamente en lo que piensa o siente, se nos crea una imagen dentro de la cabeza de los propios lectores que puede ser, según la persona que lo vea,
distinta. A veces puede ser idealizada, otras veces nos puede horrorizar, pero si algunos de vosotros habéis leído capítulos, no voy a hacer spoilers, pero algún capítulo ya de los que salieron de Vientos de Invierno, os fijaréis que hay otro capítulo en el que este efecto también se utiliza para crear una especie de aura determinada encima de un personaje. Por lo tanto, lo que os puedo recomendar es eso, ¿no? Que si de alguna manera necesitáis crear cierto misterio, cierto efecto en los lectores con un personaje, pero por H o por B no queréis o no podéis estar en su cabeza, mi recomendación es utilizar lo que hace aquí Martin, que es un narrador testigo. Sigue siendo Sansa la que nos cuenta la historia, pero la protagonista indiscutible es Cersei. Absolutamente, ¿no? Este detalle a mí me ha llamado mucho la atención cuando releía el capítulo para el podcast, porque sin duda se nota que Martin se sentó a escribir este capítulo diciendo, vale, Sansa aquí no va a tener ningún tipo de desarrollo como personaje, no va a avanzar ni a llegar a ningún punto distinto del que estaba antes, y va a ser única y exclusivamente una cámara para conocer un poquito más a Cersei, que sí que es verdad, y ya lo has dicho tú, que ya se había desarrollado un poquito el personaje de Cersei, sobre todo a través de los ojos de Tyrion, un poquito a través de los ojos de Ned en Juego de Tronos, pero quizás este capítulo es el que nos, a estas alturas de la saga me refiero, nos da más peso de todo su pasado, ¿no? Todo ese background que tiene Cersei, de cómo fue su crianza, de cómo es su entendimiento un poquito del mundo, y creo que no cabe duda de que Cersei se hace con el capítulo y se convierte en absoluta protagonista, a pesar de que el capítulo se llame Sansa 6, ¿no? Se podría llamar Cersei 1, porque sin duda, a pesar de eso, ¿no? De verlo todo a través de los ojos de Sansa, que tampoco es que haga... Quiero decir, normalmente tú puedes presentar a este protagonista externo y al mismo tiempo seguir desarrollando al punto de vista, sobre todo haciendo pues que viendo qué piensa Sansa acerca de Cersei, ¿no? O desarrollando un juicio moral acerca de lo que dice Cersei, etcétera. Eso también serviría para alimentar un poquito la forma de ser de Sansa, pero aquí Martin decide que no, que el único desarrollo va a ser para Cersei, y Sansa no opina, ni siquiera a nivel... Creo que hay una única excepción, que es de la que hablaremos más adelante en el podcast, que es ese momento en el que hace ese juicio de si yo llego a ser reina no quiero ser temida, quiero ser amada. Creo que es la única opinión externa que demuestra Sansa en este capítulo, porque todo lo demás es sí, vale, ok, se sorprenden algunas cosas, se pone nerviosa en otras, pero es Cersei todo el capítulo, ¿no? Y eso es... a mí me llamó mucho la atención al releer este capítulo porque no lo recordaba tan así, pero yo creo que también está divertido y es, digamos, rompe un poquito con la dinámica de estos capítulos el no centrarnos solo en lo que vive, siente o percibe el punto de vista, sino el darnos también cómo está viviendo toda la situación un personaje ajeno a él, que es, en este caso, pues la reina de los 7 reinos. Y la reina de los 7 reinos, la verdad es que tiene bastante que contar en este capítulo, de eso hablaremos hoy aquí. Pero vamos a empezar por cómo está viendo justamente lo que está pasando, ¿no? En el capítulo anterior de Tyrion decíamos que estos capítulos, ¿no?, de Aguas Negras se estaban dividiendo en estos diferentes puntos de vista, en esas diferentes cámaras entre las que ver un mismo suceso, en este caso la batalla de Aguas Negras. Vimos cómo Davos pues estallaba por los aires su barco, ¿no?, al pobre en el Aguas Negras. Luego veíamos a Tyrion mirando ese mismo evento, y hoy aquí tenemos otra vez Kettle Black, que nos viene a contar justamente lo mismo, ¿no? Que el Aguas Negras está ardiendo y que las puertas están siendo atacadas y todo eso que veíamos en Davos y Tyrion, pero esta vez pues en forma de noticia que se le comunica a Cersei. Y pues vemos cómo Cersei va reaccionando a estos distintos eventos que están sucediendo, y yo creo que con una particularidad bastante curiosa, porque lo normal sería que, siendo la reina de los 7 reinos, siendo la Lannister, digamos, de mayor rango aquí en Desembarco del Rey, que ve amenazada su posición, estuviese bastante preocupada por los avances de la batalla y estuviese bastante preocupada por la victoria o la derrota. Pero quizás, y si profundizamos un poquito, podemos ver que Cersei
es bastante indiferente al resultado de la batalla. Incluso llega a cuestionar que su hermano, el enano, vaya a ganar, incluso, ¿no? Dice, bueno, y si el enano consigue la victoria, cosa que no creo, es como que ya da incluso la derrota por sentada, se empieza a barajar de forma bastante cínica, pues qué podría hacer, qué no podría hacer, si puede o no negociar con Stannis. Está bastante tranquila al respecto de me la pela, yo si ganamos, ganamos, y si perdemos, Ser Illich nos corta la cabeza y todo chill. Está bastante tranquila y solo le importa una única cosa durante todo el capítulo, y es el bienestar de Joffrey. Y podría parecer que esto es quizás un reduccionismo del personaje de Cersei hacia la preocupación de la madre, ¿no? O el típico personaje que solo, ¿no?, una vez la vida de su hijo está en peligro, solo le va a importar eso y no todo lo demás, todos los factores políticos que lo rodean se quedan atrás. Pero yo creo que hay un motivo por el que Martin hace esto en el personaje, y creo que viene de los capítulos que ya hemos analizado en los que Tyrion amenazaba directamente a Cersei con la muerte de sus hijos, ¿no? En esa frase maravillosa de cuando seas más feliz, las cenizas en la boca, bla, bla, bla. Lo que hizo ahí Tyrion fue, primero, poner un poquito en jaque, ¿no?, el pensamiento de Cersei al respecto del Valonqar y de la profecía, etc. Y segundo, el que le saltasen todas las alarmas de el enano quiere matar a mis hijos, el enano quiere matarme a mí, el enano quiere hacerme daño. Entonces yo creo que ahí estaría un poquito la fuente de toda esa ansiedad que Cersei siente durante la batalla, porque sabe que Joffrey de alguna forma está ahí en manos de Tyrion, ¿no? Que Tyrion es el que está comandando todos estos ejércitos y que Joffrey está un poquito a su merced. Y por eso ella solo está centrada recordando esas palabras de Tyrion en cómo está mi hijo, que no le pase nada a mi hijo, dónde ha colocado Tyrion a mi hijo, y cuando se pone la cosa muy fea, traedme a mi hijo aquí, que ya se ha acabado la tontería, ¿no? Es interesante ver cómo ella quizás se toma la batalla de una forma tan fría, pero en cuanto se trata del bienestar de Joffrey, es pues lo principal y lo único de lo que se preocupa. A ver, yo creo que también por eso Martin es muy descriptivo en el hecho de que Cersei está bebiendo. Incluso da hasta el punto en el cual ella decide dejar de beber porque sabe que tampoco se puede perder la cabeza, tampoco debe estar en una situación en la cual no tenga control sobre sus acciones. Pero a ver, el vino, todos hemos bebido vino y hay momentos donde el vino pues amodorra un poquito. Y yo creo que eso ayuda a Cersei a templar los nervios, a que no pierda la compostura. Y por eso también podemos ver esos momentos de, bueno, sí, si ganamos bien, si no también, ella, ya lo veremos más adelante, sabe que tiene un plan para si las cosas van mal. Pero el hecho de que esta mujer pueda estar sentada aquí viendo las noticias que le llegan, viendo cómo los Get the Black al final entran y salen de la sala 2 o 3 veces, y lo único que a ella le preocupe es, bueno, ¿y cómo está Joffrey? ¿Qué...? O sea, incluso cuando dice en plan de ¿qué hace este chaval en las putas teniendo en cuenta que hay un ataque en la puerta del lodazal? O sea, que no está precisamente fuera de peligro. Y amenaza a los Get the Black, en plan de o me traéis a mis hijos, a mi hijo, o los siguientes que vais a... O sea, porque además me gusta mucho el cómo le van contando las noticias y ella como que empieza como un poco a... Bueno, a ver, esto se está yendo por un derrotero que yo no creí que fuera a ir. O sea, cuando le comentan lo de no, y tu hermano ha salido pues al mando como tal de una de las expediciones, y es como, ostras, esto puede que incluso funcione, pero en el momento en el cual creo que Sosnick de Black, cuando le dice en plan de, bueno, es que el enano ha dicho, mira, tú ya me has dicho que mi hermano ha salido de primero, o me haces caso, o los siguientes que vais a salir de primero sois vosotros. Sabiendo evidentemente que en una batalla los que van adelante tienen usualmente más probabilidades de que por estadística te caiga una flecha o te atraviese una lanza o cualquier cosa así. Entonces yo creo que en gran parte es esa forma de estar, de Cersei, de estar en calma, de estar tan indiferente
ayuda mucho y por eso la descripción tanto de la cantidad de vino que está bebiendo. Incluso me gusta mucho cómo Sansa, por más de que lo hablábamos hace un momento y de que el detalle que nos daba Bea de cómo la protagonista es Cersei, de los pocos pensamientos propios que tiene Sansa es que como así esté bebiendo y así se ve, o sea, ella sabe que un poco está bebiendo por mantenerse ocupada y por mantener tal. Dice que entre más bebe, más bonita se ve porque o sea, se le ponen rojitos las mejillas y tal. Y es como que haya tanta descripción de eso, del vino, y de que Sansa vea pues el vino subiéndole a la cabeza a Cersei pues sonrojándole la cara. Creo que no están puestos ahí por estar puestos simplemente, sino que ayudan a entender mucho de la situación que está manejando y cómo la está manejando la reina regente. Sí, estoy de acuerdo. Creo que también el objetivo que pone aquí Martin con el vino y el alcohol es un poco desinhibir a Cersei para que cuente a Sansa cosas que quizás en una situación normal no contaría o no se abriría de esa manera con ella, ¿no? Y además, Claro, y que de hecho luego también usa esa misma excusa de Sansa, tu reina te ordena que bebas. Porque así como yo estoy contando cosas, quiero que tú también me cuentes cosas. sí, porque además algo que se ha propuesto Cersei con ahínco, ya no solo en este capítulo, sino en el anterior y en otros que se ha notado, es un poquito el romper esta máscara de cortesía que tiene siempre Sansa, que a Cersei le molesta a nivel personal, ¿no? Esa fachada, ¿no? De todo es feliz y todo es de los cuentos y todo es maravilloso y Cersei tiene ganas de pillarla del cuello y decir, no, el mundo no es así, despierta, ¿no? Y creo que con esa obligación de querer hacerle beber el vino, quiere romper un poquito esa fachada, igual que el vino ha roto pues su propia, su propia inhibición, la de Cersei, ¿no? Pero quería añadir que me parece al respecto de por qué Cersei solo está pensando quizás en su hijo, porque he hablado, ¿no? Estaba ahora reflexionando acerca de que he hablado que se debe en gran parte a la amenaza de Tyrion y lo mantengo, pero creo que podría añadir que es que Cersei tiene esta parte muy de su padre, muy tywinnesca, voy a decir, que es él, nadie importa, todos son ovejas y nosotros somos leones, ¿no? Y el león no se preocupa de la opinión de las ovejas, frase clásica, y que por eso le da un poquito igual la situación. Creo que hay buena parte de, no sé cómo expresarlo, ¿no? Como se siente tan superior y se cree. Narcisismo extremo. Sí, claro, esa idea de que los Lannister están por encima de todo y la supervivencia de la casa, la supervivencia del apellido está por encima incluso de los demás seres humanos, quizá ahí, en eso esté enfocado también esa preocupación de solo Joffrey importa, ¿no? La supervivencia de Joffrey, más allá del amor que siente por sus hijos, por supuesto, es el rollo de me da igual que se mueran todos, me da igual que se mueran todos, digamos, enemigos y amigos, el único que vale la pena, el único que tiene que sobrevivir es mi hijo Joffrey, ¿no? Es el único que merece estar a salvo e incluso llega a niveles de boicotear la victoria cuando retira a Joffrey, ¿no? de las filas y los Kettle Black incluso le dicen Cersei, no hagas eso, eso va a desmoralizar a los hombres, ¿no? Eso es una mala decisión. El gnomo dijo que, y ella, que no, que a mi hijo lo sacas de ahí. Me da igual que si ganamos, si perdemos, si viene Stannis, si viene Satanás, pero aquí mi hijo está a salvo porque mi hijo es lo único que importa. Y creo que se mezcla ahí un poquito miedo que siente por sus hijos, el narcisismo de ese de los Lannister son los únicos que importa y sobre todo el amor que siente Cersei hacia sus hijos, que es un poquito incluso hasta irónico, ¿no? Como ella tiene esta máscara de el amor es un veneno y el amor siempre te hace daño y el amor es el punto débil de las personas y eso lo ve mucho en los demás, pero ni siquiera ella se da cuenta hasta qué punto el amor, a veces hasta tóxico y peligroso que ella siente hacia sus hijos, es su mayor debilidad, es una debilidad evidentísima que incluso es eso, ¿no? A veces esa carta le juega en su propia contra al nivel de me la suda esta guerra, me da igual si ganamos o perdemos, mi hijo va a estar a salvo. La relación de Cersei con sus hijos es quizá para mí una de las dimensiones más
interesantes del personaje, pero esa no es la única que conocemos hoy, porque la verdad es que Cersei, como hemos dicho, ¿no?, se desinhibe con ese vino, como muy bien ha dicho Santi, y además le habla a Sansa en términos bastante íntimos, ¿no? Creo que se podría decir. Le habla de cómo fue su pasado y sobre todo de cómo ese pasado ha marcado el entendimiento que ahora tiene, concepto incluso de ser mujer y sobre todo la opinión que tiene de las demás mujeres. Pues sí, lo cierto es que Berta decía ahora que una de las dimensiones más interesantes de Cersei era la relación que tenía con sus hijos, ¿no? O ese amor que tiene hacia ellos. Y lo cierto es que realmente el personaje de Cersei es un personaje que lleva toda la vida andando por una línea muy fina y haciendo muy buenos malabares, porque no se puede comportar como un hombre ni tampoco quiere hacerlo como una mujer. Es decir, si vamos al pasado de Cersei, y ella aquí lo cuenta, ¿no? Y sabemos de sobras que ella considera a Jaime como su otra mitad. Es como eran indivisibles, nacieron juntos y de alguna manera el tiempo que duró eso, pues eran prácticamente indistinguibles, ¿no? Al final eso les obligó a separarse en cuanto crecieron por el mundo que les rodeaba, ¿no? Evidentemente ellos se han resistido a eso, pues precisamente manteniendo esta relación sexual barra amorosa, incestuosa, no sé, llamadla como queráis, pero a la hora de la verdad es ella la que ha salido más perjudicada de esta situación y aquí se nos explica en el capítulo, ¿no? Jaime le dieron una espada, a ella no le dieron nada y recordaba que preguntó qué le iban a dar a ella y a ella no le dieron nada. Jaime pudo escapar del matrimonio, convirtiéndose en un guardia real. Ella no pudo escapar de esa opción y tuvo que casarse con Robert, que además fue un matrimonio, como sabemos, bastante infeliz y lleno de abusos. Y aquí, por destacar, me hace mucha gracia cuando dice que se cambiaban la ropa, porque me imagino a Jaime vestido de damita y me parece la cosa más mona del mundo, la verdad. O sea, porque claro, dice que se cambian de ropa, se cambiaban de lugar, que nadie los distinguía y demás, ¿no? De alguna manera, ella tuvo que aprender desde muy joven que la vida que iba a llevar no se parecería en nada ni a la de su padre, ni a la de sus hermanos, ni tampoco a la de sus hijos varones, ¿no? Y de alguna manera se ha conseguido mantener viva y ha conseguido lo que quería utilizando lo que ella llama sus armas de mujer o las armas de mujer. Que ojo, esas armas de mujer en esa época eran suyas y de todas, ¿vale? Es decir, hay mucha gente que critica esto porque lo ve con los ojos de hoy en día, pero hay que ponerse en la piel de una mujer de la época que representa Canción de Hielo y Fuego, aunque sea fantasía, ¿vale? Entonces, a mí me parece, dentro de la piel de Cersei, teniendo en cuenta que es una mujer que ha nacido afortunada, lo más inteligente, porque Cersei ha desarrollado algo que hemos podido ver a lo largo de los capítulos, que aquí se vuelve a hacer patente, y es que en un mundo que está basado en esas apariencias, Cersei es la reina absoluta porque ha aprendido ese papel. Por eso, si os acordáis de aquel teatro que hizo cuando la traición de Ned Stark en su día, por eso le resulta tan fácil esbozar una sonrisa con educación cuando le piden ir a rezar al septo de Baelor y demás. Pero en el fondo, Cersei es una mujer que está rota, que ha perdido a su media mitad, que es su hermano, porque no sabe dónde está, lo tienen preso los Stark, que tiene que poner buena cara con el enemigo a las puertas y su hijo luchando, que sus otros dos hijos no están con ella porque a Myrcella la han casado, la han prometido, que recordemos que eso es algo que ella vivió en sus propias carnes y que de hecho no está feliz con eso, y que tiene además a Tommen pues también fuera de la ciudad, ¿no? Y además, para más Inri, aunque aquí en el capítulo todavía no lo sabemos, como relectores sí lo sabemos, vive aterrorizada por ese miedo que tiene a la profecía. Y lo más interesante de todo esto es que Cersei nos engaña a nosotros también como lectores. El teatro que monta Cersei llega hasta nosotros. Esa estrategia sale del libro y me parece maravillosa. En realidad, antes hablábamos del punto de vista en testigo y nosotros también somos testigos. No es hasta que nos metemos en la cabeza de Cersei que entendemos lo absolutamente rota que está. Entonces, hasta este punto, Cersei está ejerciendo ese teatro de sombras con el propio lector. Nos hace creer una cosa a partir de cómo se comporta, de cómo se viste, de cómo habla, de cómo se mueve. Y los únicos pequeños resquicios en los cuales podemos entender cómo es Cersei de verdad se dan en capítulos como este, en los que generalmente están
o Tyrion, al que no soporta y al que no le contaría nada de lo que le cuenta Sansa, y a Sansa. Y me gustaría hablar brevemente, para terminar, de la relación con Sansa. Porque Cersei tiene un deber para con sus hijos, para con su familia, que le impide, y lo decía ahora, ser ella misma en su totalidad. Probablemente jamás de los jamases le daría estos consejos a su hija Myrcella, porque de alguna manera ella quiere que su hija tenga una vida mejor de la que ella tuvo y quizás no quiere bajarla al barro, no quiere bajarla a la realidad, quiere que siga conservando esa inocencia de dama, quiere que siga siendo esa niña con ilusiones que se va a casar como una princesa y demás. Pero Sansa no es su hija. Sansa puede ser receptora de esos consejos, porque Cersei, más allá de que le parezca mejor o peor que Sansa sea una niña soñadora o que sea una niña que cree en la cortesía y en la caballería, de alguna manera puede transmitir eso a alguien. Porque si contamos que eso, ¿no?, a su hija no se lo va a transmitir, que el resto de damas no deben escuchar estas cosas porque ¿qué pensarían de ella?, no tiene a nadie a quien transmitirle estas cosas. Y me parece interesante que la única, entre muchísimas comillas, aliada o entre muchísimas comillas, aprendiz que tenga es Sansa, la hija de su enemigo, y uno de los motivos por los que se ha montado este pifostio, ¿no? Pero en el fondo, y esto lo hemos hablado varias veces, Cersei le está enseñando la parte más cruda de la vida a Sansa, una parte que Sansa también debía conocer. Y que Cersei sea esa extraña aliada en todo esto, me parece muy interesante, porque Cersei podría haberse simplemente callado y podría haber simplemente dicho, pues mira, si viene aquí esta gente, te cortamos la cabeza y ya está. Dudo que le importe realmente incluso el papel que pueda jugar Sansa al lado de su hijo. Es decir, ella es perfectamente consciente de que Sansa no podría decir ni mu con su hijo al lado y que Sansa no iba a influir absolutamente en nada en Joffrey. Es decir, estos consejos ni siquiera los hace por el beneficio de su hijo. Es algo que le sale de manera espontánea, natural, que evidentemente están cargados de inquina, están cargados de meterle miedo a Sansa, pero que también reflejan una parte muy íntima de Cersei que probablemente no podríamos ver si no fuera por estas conversaciones. Absolutamente. Es maravilloso ver cómo Cersei abre esa parte de sí misma con Sansa, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que es algo que ella, por ejemplo, nunca haría con Myrcella, con su propia hija, porque además, o sea, añadiendo lo que has dicho tú, que subrayo completamente, creo que hay una cierta dimensión de Sansa sigue siendo esta niña que pelea por ser soñadora, ¿no? O pelea por creer en un mundo ideal que realmente no existe. Y lo que dice Bea, ¿no?, le parezca mejor o peor eso a Cersei, yo creo que hay una parte de ella que le está queriendo enseñar a esta niña, no por bondad, ni muchísimo menos, pero sí queriendo enseñar, tienes que espabilar o el mundo te va a comer, ¿no? Igual que me comió a mí, igual que comió a muchas otras, tienes que despertar y dejarte de tonterías y de cuentos, porque el mundo es atroz y es incluso más atroz para nosotras. Entonces le da todos estos mensajes como Bea lo ha descrito de forma maravillosa, como bajar al barro. Quiere bajar al barro a Sansa, ¿no? Quiere ponerle los pies en la tierra, pero en la tierra sucia, en la tierra manchada, en la tierra que muchas veces es la vida real, ¿no? Y es una relación fascinante porque, como ha dicho Bea, Cersei no se permite a sí misma muchas veces ser así con otras personas y sí se lo permite a sí misma con Sansa, ¿no? Por la situación tan excepcional que tienen en esa relación. Y al respecto bueno, del entendimiento en general de Cersei para con las mujeres, me gusta mucho en este capítulo cómo Cersei demuestra que es una persona bastante avispada a la hora de comprender el mundo y comprender la injusticia social que le ha tocado vivir, incluso a pesar de ser la mujer más poderosa, ¿no? Ella incluso dice, una reina, no me acuerdo cómo es exactamente la frase, pero dice, a la hora de las espadas, una reina sigue siendo una mujer, ¿no? Dejando claro que ella entiende que incluso sin el privilegio, el testamento social, ¿no?, sin el privilegio social, hay una desigualdad de base basada en el género que le afecta incluso a ella, que le dice Sansa, es que eres la reina de los 7 reinos. Le dice Cersei, que da igual, que se la pela a todos. es
tan desnivelada, ¿no? Tan profundamente diferencial el tratamiento hacia hombres y hacia mujeres, que da igual el estamento social. Que ojo, la propia Cersei lo aclara, también influye, ¿no? Dice, yo por lo menos tendré la oportunidad, si no cae el torreón, de negociar con Stannis, etcétera, etcétera. Las demás no van a poder hacerlo. Las que están en el pueblo, o incluso las criadas, sean guapas o feas, van a sufrir violaciones, van a sufrir violencia y van a sufrir de todo. A mí, por lo menos, y a estas que están aquí alrededor, a lo mejor las salva el privilegio de clase. Pero el sufrimiento, digamos, que les va a causar el hecho de ser mujeres, en este contexto además de guerra, lo van a sufrir todas, ¿no? En mayor o menor medida, pero lo van a sufrir todas. Y lo particularmente interesante es que esto, y quizá lo cómodo incluso para el autor, sería transformar esto en una crítica que llevase a un tipo de construcción, ¿no? Que fuese una crítica a la de Cersei en el sentido de qué injusto es esto, ojalá esto cambiase de algún modo. Pero Cersei no lo transforma en algo, digamos, constructivo, ¿no? No transforma esta queja tan profunda que tiene ella contra la sociedad en algo de lucha, ¿no? O de alguna forma empoderamiento para luchar para cambiar esta situación, sino todo lo contrario. O sea, no lo transforma en ningún tipo de solidaridad por las demás mujeres o incluso en algún nivel de sororidad, ¿no? Que podríamos llamar actualmente. Al contrario, ella se va por el camino, ve esta situación, coge el desvío siguiente y dice, no, voy a transformar todo este sentimiento en recelo y odio, ya no solo a los hombres o a cómo está construida esta sociedad, que también es crítica con ello, ¿no? Veíamos en capítulos anteriores cómo ella tiene este matiz de, los hombres solo pensáis en lo que pensáis y, los hombres no sé qué. Pero sin embargo también lo transforma en un recelo y un odio hacia el propio concepto de mujer. Llama a estas mujeres gallinas. Dice, me da igual si viven o mueren, me importan solo porque necesito a sus gallos, ¿no? Que es una forma de, al mismo tiempo que está siendo crítica, sublimarse realmente a todo, bueno, a toda esta desigualdad, ¿no? Que demuestra esta sociedad. Entonces toma la vía contraria que cabría esperar y lo transforma en ese, ya no solo odio hacia las demás por ser débiles, yo creo que subyace ahí un pensamiento de a mí me ha tocado vivir este papel de ser considerada inferior porque realmente las demás lo son, excepto yo que soy de Cersei de la casa Lannister y soy excepcional y me ha tocado ser mujer como ellas. Pero es que si yo hubiese nacido hombre, ¿no? Entonces ella lo ha transformado ahí de una forma de es por culpa de las demás, por ser mujeres, que ser mujer es un concepto considerado menos en esta sociedad y por lo tanto yo soy considerada menos por culpa de las demás y no por culpa de la sociedad en sí, ¿no? Es maravilloso el proceso mental que tiene Cersei detrás de esto, que por supuesto no es un personaje feminista, que eso es algo que decían mucho en la época de la serie. No, todo lo contrario, Cersei da un giro de 180 grados y dice, no, odia a las mujeres, odia a los hombres, odia a todas las personas que no sean de la casa Lannister, incluso alguna de la casa Lannister la odia también. Cersei a los personajes que no sean, de los que no haya salido ella, que no hayan entrado en ella o que no hayan salido de ella, los odia. Eso es así. Ostras, hoy estás. Me ha encantado esta definición de los que no haya salido, que no hayan entrado o que no hayan salido de ella. Es la definición perfecta de el grupo de confianza de Cersei. A partir de ahí, no. Y algunos de los que entran en ella tampoco. Recordemos que ya tal. O sea que, imagínate. Recordemos que a su primo Lancel lo va a Exactamente, jodido, o sea, y Robert mismo, o sea, es así. Yo por matizar una cosa, o sea, no por añadir, matizar no, porque creo que Berta lo ha explicado fantásticamente y me gusta mucho esa visión que comentas de Cersei odiando a las mujeres y que por culpa de ellas a ella le va mal, ¿no? Es como, es por eso. También yo creo que tiene un punto ahí de lo que decimos siempre de Cersei, ¿no? Que esa impotencia de que ella quiere siempre conseguir lo que quiere, o sea, para ella su ambición es enorme y es como yo quiero, todo lo que quiera lo tengo que conseguir.
y el ser mujer se lo impide. Es decir, por mucho que luche, por mucho que batalle, por mucho que se enfrente, el hecho de tener tetas hace que todo eso no sirva para absolutamente nada y lo veremos desarrollado a lo largo de la saga, ¿no? Entonces es como que, de alguna manera, esa impotencia que siente es lo que ella le hace idealizar de alguna manera el papel de los hombres, ¿no? Y decir, no, claro, si yo fuera hombre podría conseguir lo que yo quisiera. Es que si mi cerebro estuviera implantado en un cuerpo de hombre, que luego veremos que el cerebro de Cersei, en fin, pero sería, bueno, haría lo que me diera la gana. El no poder hacerlo, el tener que estar encerrada, el tener que estar escuchando la batalla sin poder hacer nada para proteger a su hijo, eso la mata. El hecho de que su hermano, al que desprecia, deforme, esté llevando a la gente, esté llevando a los soldados a la batalla mientras ella tiene que estar ahí con lo que desprecia a Tyrion, para ella es algo que ella no puede soportar en ese cuerpo. O sea, no puede soportarlo. Y es algo que, de alguna manera, no puede cambiar. No puede cambiarlo. Entonces, es muy interesante porque se añade también esa ambición que tiene Cersei, que parece no tener un fin. Parece no tener un fin y aún así, en la posición en la que se encuentra, que es prácticamente la segunda posición más privilegiada de todo el reino, no está conforme con eso. Cersei no estaría conforme nunca. Jamás Cersei estuviera en la situación que estuviera, podría estar conforme. También es verdad que arrastra muchísimo. Pero yo no creo que Cersei perciba una situación en la que ella pudiera ser feliz algún día. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aunque le permitieran casarse con su hermano, aunque daría igual, siempre buscaría más, siempre querría más. Es devoradora. Cersei es devoradora de almas y devoradora de todo. Lo quiere todo. A ver, al final es un personaje que está destinado a nunca ser feliz. O sea, pero desde todos los puntos de vista. Ella le quitan sus hijos, le quitan su familia, casi casi. Jaime pasa de ser el dorado león de Lannister a nada. Entonces, al final la pobrecilla, y además está condenada desde pequeña por la profecía que nosotros como relectores sabemos que existe. Es un personaje muy jodido. O sea, y Martin la pone como ejemplo de cada vez que creas que algo va mal, siempre puede ir a peor. Entonces, buah. Pero a todos al final nos gusta es precisamente por eso, porque está escrita de una manera que dices, joder, esta mujer, todas las que le vienen y todas las que de todas maneras le pone la cara al mundo. O sea, Sí, entiendo que Bea también se refería al hecho de, incluso aunque todo le fuese bien, que como dice Santi, no le va a ir, ni muchísimo menos, incluso aunque todo le fuese bien, incluso aunque ella fuese ese hombre que imagina que sería, etcétera, nunca estaría satisfecha y estoy de acuerdo. Creo que es un rasgo bastante típico de alguien tan narcisista como es Cersei, ¿no? Que nunca, aunque todo esté a su gusto, que nunca lo estará porque eso es imposible, siempre encontrará una manera de quejarse, ¿no? De encontrar una forma en la que no está satisfecha en cómo se le está tratando, porque ella es la mejor persona que vive en este planeta y la única que importa y la única de cuya felicidad se deben preocupar los demás. Y por supuesto, pues nunca va a llegar a ese nivel de felicidad o de satisfacción que ella cree merecer, porque es un abismo, un pozo negro enorme, ¿no? Esa necesidad que tiene ahí. Entonces, a este respecto, me gusta muchísimo recordando esa parte del capítulo de es que cuando éramos pequeños, Jaime y yo nos cambiábamos y nos trataban diferente y le dieron la espada, no sé qué. Y voy a tirar una vez más al tema del incesto, ¿no? Porque ya he dicho más veces que yo creo que realmente Cersei no quiere o no siente un amor romántico por Jaime, porque Cersei simplemente no puede amar a nadie que no sea ella o sus hijos, porque es una persona, eso, ¿no? Tan absolutamente narcisista que nunca podrá amar a otra cosa, ¿no? Que no sea ella. Incluso, y eso ya lo he dicho más veces, está con Jaime porque Jaime de algún modo es su reflejo o lo más parecido a su reflejo que existe en el mundo. Es decir, se acuesta consigo misma. Y hoy, por este capítulo, lo llevo un paso más allá. Cersei no solo se acuesta consigo misma, sino que se acuesta con la idea de cómo sería ella siendo ese hombre, ¿no? Que cree que sería, si no fuese mujer, podría alcanzar y podría hacer y podría ser.
Y Jaime, el Jaime dorado, como bien ha matizado Santi, cuando Jaime deja de ser el Jaime dorado, se acabó la fantasía, ¿no? Ese Jaime dorado, caballero perfecto, Lannister de pura cepa, etcétera, es un poquito, de algún modo, esa imagen que Cersei cree que sería ella de ser hombre, ¿no? Incluso ella podría elevarlo más allá, podría tener lo mejor de su hermano y lo mejor de su padre, bla, bla, bla. Entonces creo que la relación que tiene con Jaime está basada un poquito en eso, ya no solo acostarse con alguien que se le parece físicamente, sino con esa idea de quién es o quién debería ser ella, incluso de haber, si el mundo le hubiese dejado, ¿no? Por así decirlo. Es una relación tan enferma y viciada que genuinamente creo que lo de que sean hermanos es casi lo último, ¿sabes? Es casi lo que menos importa en la relación de estos dos, porque es, digamos, los sentimientos que esconden, sobre todo por parte de Cersei, yo creo, es bastante, bastante preocupante. Pero bueno, la parte de Jaime no se queda atrás. Habrá que esperar a hablar de ello y analizar cómo vive Jaime también toda esta relación con su hermana. Pero volvemos a este capítulo en el que Cersei, además de abrirse con Sansa al respecto de toda esta concepción y todas estas ideas que tiene en su cabeza acerca de la feminidad, la sexualidad, incluso su propio pasado, se abre con ella ante una verdad que había mantenido oculta durante toda la noche, pero con el avance de estos avances que le están llegando de la batalla, ¿no? Que se está complicando todo un poquito. Digamos que estas pequeñas frustraciones al respecto de cómo está mi hijo y cómo es el mundo, las empieza a pagar un poquito con Sansa y le revela una verdad muy incómoda, y esta verdad tiene que ver con el verdadero propósito de Ser Ilyn Payne en la sala. Exactamente, llegamos a este punto en el cual Cersei, de una manera súper fría, como lo hemos hablado durante todo el capítulo, Cersei en este punto no está demostrando ningún tipo de sentimiento, ningún tipo de cosa más allá de la preocupación por Joffrey. Le recuerda a Sansa de que Ser Ilyn Payne está en la sala y además se acerca a Ser Ilyn con hielo, desenvainada, llena de sangre, con el pensamiento de Sansa de cómo su padre mantenía siempre a punto la espada, siempre limpia, siempre, porque al final recordemos que esta espada no es una espada para salir a batalla, por así decirlo. Recordemos que esto es un espadón gigante y pues Ned la utilizaba más a modo ceremonial y a modo de cuando tenía que impartir justicia. En cambio aquí vemos la espada ya la describe como que los surcos de la sangre que tenía fresca se empezaban ya a mezclar con esta sangre vieja que estaba en la espada. Y de nuevo es como este golpe de realidad de Sansa, de recuerda, niña, que esta gente ha matado a tu padre, recuerda, niña, que todo lo que para ti era sagrado, incluyendo pues esta espada familiar del norte, pues esta gente lo va... Tanto la reina como Ser Ilyn pues han faltado el respeto a todo lo que representa hielo para Sansa, para el norte y pues para la memoria de Ned Stark. Entonces, claro, le abre este melón a Sansa de este señor no está aquí de gratis. Este señor, de hecho, le dice, Ser Ilyn, dile a Sansa por qué estás aquí. Recordemos, Ser Ilyn no tiene lengua. Ser Ilyn no tiene capacidad verbal de comunicación. Y ella, además, como en una cosa entre faltarle al respeto a la condición de Ser Ilyn, entre burlarse de Sansa aún más, le dice, no, es que él está aquí para que a nosotras no nos van a coger vivas. A ti y a mí no nos van a coger vivas. Pase lo que pase, mi hermano gane la batalla, pierda la batalla, a las campesinas las van a violar, a las mozas de cuadra las van a violar, a las mujeres que están aquí que son de mediano abolengo, van a usarlas para pedirle a sus familias rescates. Pero recuerda, Sansa, que además, si viene un hombre con mucha sed de carne, les va a dar igual y pa'lante. Y le abre este melón de decirle, tú y yo de aquí, si esto no va como nosotros queremos que vaya, Sansa, vas a morir. Y el momento este de decirle lo de yo sé tu traición en el bosque de dioses y que ella se autoconvence a sí misma de no, ella no puede saberlo de tontos, es un momento yo lo leo y se siente la adrenalina que se le sube a Sansa de
No puede ser. Yo no me he dejado ver de nadie. Dontos me prometió que no le iba a decir a nadie. Y lo que le está queriendo decir a Cersei es, yo sé que tú, de la misma manera que se lo dijo Tyrion en la última vez que se vieron, yo sé que tú rezas, pero no te voy a preguntar por quién rezas. Aquí Cersei directamente le está acusando de decir, yo sé que tú le pides a tus dioses, porque además por eso vas al bosque de dioses y no rezas en el septo de los 7, que a nosotros como familia, que a Desembarco como ciudad le vaya mal. Entonces nos hace plantearnos las motivaciones que tiene Cersei. Lo hablaba Bea hace un rato de cómo Cersei está súper tocada por el hecho de la profecía. A ver, no es normal que a una niña le digan todo lo que le dicen a Cersei y que ella además sienta que puede pasar. Entonces, ¿Sansa puede ser esa reina más joven y bella? Bueno, la ve, pero yo creo que para mí, y esto ya es opinión personal, Cersei no creo que sienta que Sansa sea todavía esa reina joven y bella o como como el boss final, por así decirlo, porque ella la ve y la ve ridícula y la ve y nos los recuerda todo el tiempo de niña tonta, sigue creyendo que va a venir aquí Florian y te va a rescatar, y niña tonta que no sabes las armas que tienes. Entonces, yo creo que Cersei sabe que Sansa al final, si tuviera un papel por librar, no creo que ella la vea como en ese punto de recordarle a esa joven y bella reina que le va a preceder. Tampoco creo que sea un desprecio simplemente a la casa Stark. A ver, al final, y lo dijo Berta hace un rato, todos son ovejas para los leones. Todo lo que pasó con Ned ha sido molesto. Robb ha cogido a su hermano. Eso sí que puede ser que motive mucho a Cersei a vengarse de la piel de Sansa por los errores de su hermano Robb. Bueno, por los errores no, por las victorias de Robb, que para ella son castigo a su familia. Pero también es el hecho de decir, mira, no voy a darle un arma a Stannis para negociar, porque Sansa, al final, lo decíamos al inicio, puede ser un asset importante para Stannis para negociar con Robb. Y si ya van a entrar y nos van a intentar violar, pues mira, nos quitamos nosotras de en medio, con una orden que yo le da a Ser Ilyn, y ya estaría, o sea, y nos dejamos de tonterías. Ella sabe que en este punto hay un 50-50 entre muchísimas comillas de que la batalla termina a favor o no de ella. Y el hecho de que al final le diga a Sansa, empieza a rezar a favor nuestro, y la acción, lo hablábamos en cuanto terminamos el resumen de esta acción de cogerle del pelo y dejarle el cuello al descubierto, como ya sabes lo que te va a pasar. Es como ese último clavo para dejar que la imaginación de Sansa vuele y diga, estas pueden empezar a ser los últimos momentos de mi vida, y ya ni siquiera porque ganemos o perdamos una batalla. Totalmente. De hecho, yo veo de la misma forma que decía antes, y creo que una cosa no es incompatible con la otra, que que Cersei con Sansa se siente un poco con esa libertad de bajarle al barro y de decirle las cosas tal como son. Desde que Sansa y Cersei se conocieron, Cersei ha jugado con Sansa como si fuera el gato y el ratón. Ha jugado con ella como si fuera un ratoncito asustado, y desde que le mató al lobo hasta cuando le hizo firmar la carta poniéndole delante de 5 señores más, hasta cuando se rió de ella o la asustó diciéndole lo que dolía parir, hasta este momento. Es decir, de alguna manera, Cersei, y quiero coger el hilo de lo que he dicho antes, Cersei, en su mente enferma, cree que si Sansa, por lo que sea, no es la misma niña que llegó de Invernalia, es gracias a que la ha mantenido con ella y le ha enseñado todo lo que sabe. Entonces, estoy convencida que en la mente de Cersei, Sansa le pertenece absolutamente. Es decir, Sansa no tiene a nadie más. La única figura adulta, digamos, que tiene cerca es la propia Cersei, y Cersei cree que de alguna manera la intenta moldear
Y es como un juguete para ella, es como un perrito, es como una ratita, llamadle como queráis. Y por lo tanto, si yo voy para adelante, tú vas conmigo. Es decir, ni se plantea que Sansa pueda quedar viva si ella muere. Es que para ella yo creo que sería hasta una afrenta el hecho de que Cersei dejara con viva o dejara de alguna manera la oportunidad a Sansa de vivir. Sansa se va a quedar a su lado y si tienen que morir, morirán las dos. Ella no va a permitir que Sansa tenga esa oportunidad si ella no la tiene. Porque como digo, en su mente enferma, Sansa es ahora mismo, pues eso, ¿no? Pues como los faraones que mataban a sus mascotas y las embalsamaban, lo mismo. Entonces, no creo que sea por lo de la reina más joven y bella, en el sentido de que nunca hemos visto una actitud hacia Sansa como por ejemplo tuvo con Margaery. Cersei nunca se ha sentido amenazada por Sansa en ningún aspecto, porque sabe que no puede jugar a su juego. O sea, Sansa no puede jugar al Juego de Tronos ahora mismo, en el futuro sí podrá, y no puede jugar al juego que, si se lo está enseñando, ¿cómo le va a hacer sombra? Si Cersei se siente con la suficiente confianza como para enseñarle sus propias armas a Sansa, es porque está convencida que no le puede hacer sombra en ningún aspecto. En cuanto al desprecio que pueda tener hacia la casa Stark, eso creo que le pegaría más a Joffrey. Joffrey sí que alguna vez se ha vengado de Sansa por acciones que han tenido lugar pues, con los Stark y los Lannister. Pero Cersei no lo ha hecho nunca. Cersei no ha pagado con Sansa lo que pasa con los Stark. Entonces tampoco creo que vaya por ahí. Es decir, los Stark son una mala casualidad, para Cersei los Stark, o lo que pasó con los Stark es pues un mal rollo que claro, es que se iban a enterar, es que ¿qué iban a hacer? Pero yo creo que esa animadversión Lannister versus Stark, de estas de rollo Bracken y Blackwood, no es real, al menos en la cabeza de Cersei. Es como, bueno, un enemigo más que se ha cruzado en nuestro camino por una serie de circunstancias y que evidentemente estamos yendo a la guerra contra ellos, pero no es ese odio visceral que siente Joffrey, por ejemplo, ¿no? Que se lo toma como algo, pues como se lo toma un chaval, un niño, ¿no? Mucho más al extremo, mucho más radical, mucho voy a hacer que las viudas de mis enemigos lloren y tal. No, Cersei es, pues tengo a esta niña aquí, no la soporto porque es todo lo que no debería ser, voy a ver si la puedo enseñar, pero lo que tampoco voy a permitir es que esta niña se vaya de rositas, encima sé que está rezando para que nos muramos todos y mientras yo me tengo que matar. Entonces no creo que vaya en contra de Sansa, sino simplemente es, si yo voy para adelante, obviamente tú también, es que ni siquiera se plantea que pueda haber otra posibilidad. Sí, estoy bastante de acuerdo en que esta amenaza y la posible ejecución, que ya hemos debatido, ¿no? De si llegaría a hacerlo o no, pero creo que tiene que ver, como han dicho mis compañeros, con esa consideración de Sansa como algo inferior, que incluso, como ha dicho Bea, le pertenece, o incluso ese rollo de es que es evidente, ¿no? Como lo ha dicho ella, si es evidente que si yo me tengo que ir para adelante, tú también. Pero sí que, o sea, no estoy del todo de acuerdo con lo del desprecio a la casa Stark. Sí que es verdad que creo que Cersei no tiene un odio visceral en sí a la casa Stark como lo tiene Joffrey, pero cuando suelte esa frase de la casa Stark no se podrá alegrar de la caída de los Lannister, creo que hay un matiz de, y no por desprecio en sí mismo a la casa Stark, sino por este rollo que os digo que tiene Cersei de la casa Lannister, ¿no? Que ha heredado un poquito de su padre, de los Lannister somos, ¿no? Y somos superiores, y los leones no se tienen que preocupar de las ovejas. Y los Stark son ovejas. Entonces, creo que en la cabeza de Cersei es ese rollo de los leones podrán caer ahora mismo, pero te aseguro que las ovejas llorarán sangre si eso pasa, ¿no? Porque claro, a lo mejor no lloran por los leones, pero los leones se ocuparán de que lloren, ¿no? Incluso muertos les harán sufrir. Entonces creo que tienes un poquito ese rollo de la casa Lannister no puede perder. Y su forma de ganar, de una forma muy retorcida incluso, es esa, ¿no? Es el yo me moriré, pero me voy haciendo un daño del que no os podréis recuperar muy probablemente. Y creo que hay cierta maldad, ¿no? Lo voy a definir así, con esa visceralidad de ya no solo del te odio a ti, casa Stark, sino
el odio que siente a que alguien les pueda ganar, ¿no? Los que jodemos aquí somos nosotros, que somos la casa Lannister, ¿no? Y si nos jodéis a nosotros, vosotros sufriréis también. Creo que hay un poquito esa competición. Pero bueno, vamos a avanzar porque como decíamos al principio, hemos estado muy enfocados en Cersei, que es la absoluta protagonista de este capítulo, pero voy a ser sincera, mientras hacía el guión me daba penita no hablar nada de Sansa en este capítulo y sin duda, a pesar de que no es la protagonista de este capítulo, tiene una de sus frases más icónicas aquí en este capítulo y es el que nos va a dar Santi la teoría de esta semana. Exactamente, tenemos, como ya habíamos dicho, había una frase de las pocas que tiene Sansa como de pensamiento propio en este capítulo, porque como ya sabemos, la verdadera protagonista es Cersei. Aquí Sansa funge más como una camarita que como persona independiente, pero esa frase de yo cuando sea reina haré que me quieran, en contraposición de ese tienes que hacer que te tengan miedo de Cersei, pues es una de esas, como acaba de decir muy bien mi compañera Berta, es una de esas frases estrellas de Sansa. Y tenemos a una Sansa que ahora mismo, a punto de Danza de Dragones, sabemos que está en el valle, como Alain Piedra. Y claro, esta señora ha sido criada durante los últimos años, bueno, criada no, influida por Cersei en este caso, como estamos viendo ahora mismo, y luego va a caer en manos de alguien igual o incluso peor que Cersei, como es Petyr Baelish. Entonces, y esta es la pregunta, por así decirlo, de la teoría, compañeras, para que me digáis vosotras qué pensáis. ¿Creéis que después de todo lo que está aprendiendo de Cersei, todo lo que va a absorber de Petyr, si se llega a dar el caso de que tengamos a esa reina en el norte, como nos mostró la serie Juego de Tronos, que Sansa pueda seguir su forma de verlo de no, yo voy a hacer méritos para que la gente me quiera y les voy a dar pan y canciones, o va a usar estas armas nuevas que está consiguiendo para ser pues una gobernante bastante más seria y que incluso pues tire un poco de el miedo que me tiene que tener la gente o el respeto que tengo que infundir para pues hacer valer su voluntad. Claro, aquí se nos abre un poquito el debate acerca del futuro de Sansa, que muchas veces decimos va a ser reina en el norte, la reina se lo merece todo. Sí es la reina del Martes Santo y de nuestros corazones. Pero la siguiente pregunta es si va a ser reina, ¿qué tipo de reina va a ser? Porque aquí en este capítulo ya deja ese statement bastante claro, ¿no? Si algún día soy reina, haré que me quieran. Es una voluntad bastante bonita, pero quizás un poquito idealista, podríamos decir. Bueno, ahora lo debatiremos, porque a pesar de ser nacida y criada en Invernalia con las figuras maravillosas que son Ned Stark y Catelyn Stark, es verdad que desde la pérdida de sus padres Sansa ha tenido mentores, que es que no me atrevo ni a llamarlos mentores porque me da miedo, que son uno Cersei, es lo que estamos viendo en este capítulo, ¿no? Como ella intenta pues bajarla al barro, ¿no? Como decíamos antes. Y luego la fase 2, el boss final, es un poquito meñique, ¿no? Me da hasta repelús saber todo lo que va a tener que vivir Sansa desde este momento hasta lo que tenemos de saga publicada con Meñique y cómo este va a encaminar un poquito su forma de ser, que yo creo que ella va un poquito asimilando, ¿no? Es algo que vemos sobre todo en Festín de Cuervos, cuando ella es, como bien decía Santi, cuando ella adopta este papel de Alain, que es un poquito, que lo disocia un poquito, ¿no? Utiliza esa figura de Alain para disociarse un poquito de quién era Sansa Stark y se amolda un poco a lo que cree que Petyr espera de ella muchas veces, y eso quizá nos lleve a considerar que Sansa está aprendiendo a pasos veloces un poquito a jugar al Juego de Tronos, a
separarse un poquito de esa Sansa Stark más inocente, más infantil, la Sansa de los cuentos, y evolucionar a lo que todos vamos a llamar a veces esa Dark Sansa, ¿no? Esa Sansa más madura, esa Sansa más consciente de la realidad del mundo, esa Sansa incluso más, tengo que usar la palabra y lo siento mucho, meñiquesca. Entonces, si esto sigue por ese camino y Sansa sigue creciendo con estas ideas y se va desarrollando así hacia su vida adulta, es posible que cuando llegue a ser reina no sea esa reina amada y querida que quería ser cuando era niña, y que sea pues una reina más meñiquesca, ¿no? Una reina más preparada para este nido de víboras que suelen ser a veces los reinados o las posiciones de poder. Probablemente veamos a partir de ahora una Sansa más, o sea, con tintes más oscuros, pero al final yo quiero pensar que ella, creo que parte de su desarrollo como personaje, que parte de su camino va a ser aprender a equilibrar ambas cosas, ¿no? Aprender a equilibrar esa Sansa inocente, esa reina buena y amada que quería ser, con una reina inteligente, ¿no? Una reina que se sepa mover políticamente, una reina que deje de ser naif, ¿no? Que dejen atrás esa imagen de niña buena y niña tonta, de la que tanto le acusan, ¿no? A estas alturas de la saga. Y quiero pensar que ella va a encontrar un poquito ese equilibrio, ¿no? Que no va a dejar todo atrás para convertirse en esa super Sansa, Dark Sansa o, ¿no? Meñiquesca, tal. Que me mola, ¿eh? No voy a negar que es un girito que me gusta y que, Dark Sansa y lo que queráis, super fan. Y creo que de hecho va a tener un girito así su personaje durante un tiempo, pero quiero pensar que de cara al final, volverá un poquito a las raíces, volverá un poquito a decir: Meñique bien, aprendimos bien, de hecho la alumna superó al maestro y abono para mi huerto, que fue Meñique, pero una vez superada esa etapa Darks, vamos a volver a la raíz Stark, a la raíz, lo que me enseñó mi madre y lo que me enseñó mi padre, qué buenos que eran y qué mal que lo pasaron por gente que fue la que me enseñó a ser así Darks, ¿no? Así que, ojo, respeto al padre y a la madre, y volver a las raíces y ser un poquito también la Sansa de la casa Stark que nos merecemos que sea, la verdad, un poquito todo en su justa medida. Pues sí, yo pienso un poco igual. Es decir, yo creo que lo llevo diciendo yo creo desde que hicimos Sansa 1 en Juego de Tronos, el hecho de que el personaje de Sansa es un personaje que empieza muy alejada de su familia, en el sentido de que vive, bueno, pues ella se considera como que lo que quiere es ir a la capital y demás, y todo el viaje que viene después es de alguna manera para terminar sintiéndose no solo parte esencial de la familia Stark, sino quién sabe si algún día siendo la jefa de la casa o la reina del norte, ¿no? Que es una cosa que sabemos que se especula y que así de hecho terminó la serie. Entonces, esa vuelta a casa no va a ser únicamente para la posición que merece como la hija de los Stark, sino también creo que tendrá que ver con el pensamiento propio de los Stark, ¿no? Creo que se hace muchísimo hincapié durante muchos capítulos sobre cómo se comporta Ned Stark gobernando, ¿no? Invernalia y gobernando el norte. Y sí que es cierto que Sansa no será una reina o una gobernante como Ned Stark, porque Sansa está aprendiendo cosas en la capital que Ned Stark nunca aprendió, y por eso, bueno, pues Ned siempre en nuestros corazones, nunca lo olvidamos. Pero es cierto que Sansa lo está aprendiendo y evidentemente va a aplicar todo eso a su forma de gobernar. Estoy convencida de ello. Ahora bien, eso no significa que no pueda convertirse en una reina querida. Es decir, al final, el hecho de ser buena, buena todo el rato, me refiero, no significa que vaya a ser más querida, ¿no? Creo que a un rey se le puede querer en cierta medida, pero sobre todo lo que se hace es respetarle, ¿no? O al menos así es como nos lo plantean en Canción de Hielo y Fuego. Entonces, yo creo que será una reina respetada y que esto de alguna manera le llevará a ser querida, pero sin duda no va a coger el camino de Cersei y el camino de Meñique. O sea, es que lo tengo prácticamente claro al 95%, en el caso de que sea reina o gobernante o en el caso de que no se muera antes, que de nuevo recordemos que esto puede pasar,
chicos, recordemos que puede pasar llegado el caso. Entonces, es así, ¿no? Es que claro, aquí estamos dando muchas cosas, por supuesto, pero si sobrevive Sansa Stark, que yo espero que sí, porque la quiero, la adoro y le compraría un loro, estoy convencida de que será un híbrido muy interesante entre lo que fue su padre, pero sin esa parte quizás más idealista y más, vamos a decirlo, más inocente, más ingenua, gracias a todo lo que habrá aprendido. Así que parece que pueda ser un mix bastante equilibrado de todo, ¿no? Eso sin contar además que al haber sido una mujer, yo se dice poco, pero es la verdad, ha vivido una serie de experiencias que los reyes hombres no han vivido y que también la pueden llevar a tener en consideración ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo creo eso, creo que sí será una reina querida, que conservará parte de esa bondad, porque, insisto, el trabajo de Sansa es volver a casa, como el del 90% de los personajes de Canción de Hielo y Fuego, volver a su putita casa y volver a las, como decía Berta muy bien, a las raíces, y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Si no se muere antes, insisto. Si no se muere antes, exactamente. A ver, yo creo que al final, si Sansa llegase a ser gobernante de algún sitio, sería en el norte. O sea, que o quede el norte independiente o que sea ella señora de Invernalia en unos 7 reinos de alguna manera. Entonces, frente a esto, a ver, yo descarto totalmente la idea de que vaya a tener pues lo horrible persona que es Meñique o lo cabrona que es Cersei. Creo que va a tomar de ellos experiencias y sobre todo va a tomar de ellos el cómo no hacer cosas. Recordemos siempre, no tenemos que sumar de cosas, sino podemos aprender a restar para bien en nuestra vida. Entonces yo creo que para Sansa va a ser eso, va a ser esta gente es gente horrible y me ha enseñado es cómo precisamente no ser gente horrible. Por lo tanto, cuando Sansa llegue a ser gobernante, si llega a serlo, teniendo en cuenta que sería en el norte y que la gente del norte es totalmente distinta a cómo funciona el resto de Poniente, ella va a tener, primero que todo, el mando Stark. Y el mando Stark en el norte da respeto, porque son la casa, o sea, recordemos que durante varios momentos de la saga se dice que el norte siempre ha estado bien mientras lo gobierna un Stark. Entonces, Sansa tendría a favor de que el norte recuerda, o sea, esa frase de el norte recuerda va a ser muy importante en lo que yo creo que será el futuro de la saga. Y el norte va a recordar, y el norte va a recordar a los Stark, y va a recordar unos momentos en los cuales eran prósperos dentro de su bolita, y va a tirar para adelante. Y a esta señora va a tener la sabiduría de su padre, el ser político de su madre, el haber aprendido de los errores de la gente que ha estado a su alrededor, y la va a convertir en una gobernante sabia y en una gobernante que al final, si tú gobiernas con sabiduría, si tú gobiernas con dedicación a tu gente, el cariño se gana y se desprende de todo este buen hacer. Entonces, como yo creo que va a ser una buena reina y una buena gobernante, porque ha tenido muchísimas experiencias que la llevan a eso, el cariño va a venir solo. Ella no necesita obligar a la gente a que le quiera. La gente le va a querer por todo lo que ya he dicho, por su manto familiar, por ser norteña y pues por sacar adelante lo que será probablemente pues eso, o un norte independiente o una Invernalia que va a resurgir de las literales cenizas en las que va a quedar muy probablemente después de la batalla de los Bolton contra Stannis. Quiero aplaudir a Santi ahora, porque es exactamente eso, porque en este capítulo Sansa está hablando de si algún día soy reina, subtexto de los 7 reinos, haré que me amen. Pero es que cuando sea reina del norte, porque lo va a ser, y lo que ha dicho Bea de que se puede morir no existe, lo que ha dicho Santi de que va a ser reina en el norte, lo cambia todo. Porque en el norte ya va a ser querida. A pesar de la fama de Lady Lannister y bla bla bla, que es lo que es el politiqueo que hay ahora, al final es una Stark de Invernalia. Y después de todo lo que ha vivido Invernalia durante esta saga, todos los norteños juntos van a pillar a esa muchacha y van a darle 2 besos en la frente y le van a decir señora a sus pies, porque es lo mínimo que se merece. Es así.
Y si no es así, iré a casa de Martin personalmente a, no sé, llorar. No podré hacer otra cosa. Hasta ese momento, que salga Vientos de Invierno incluso, Sueño de Primavera y Martin nos dé esa finalización que tanto necesitamos, nosotros seguimos con el Aguas Negras, pero eso será la semana que viene, porque por ahora dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradecerles a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Oriol Escudero, Luna de Jade, Lady Von Garstein y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, María de Castro y Josep Roura, y a la manada de Viento Gris, Paula de R, Belén Albeza, Isabel Santos, Edgar García, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, Marina Fresno, Daniel Bernat, David El Morao, Blay Gerit, Víctor Olivares y Lenin Olate. Muchísimas gracias a todos a quienes os he mencionado y también a los que no y estáis en las demás manadas de Patreon apoyándonos, y por supuesto también a los demás oyentes. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter, y podéis usar como siempre el hashtag PreguntasLCC. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.